Buenas tardes, chicos. Vamos a hablar sobre Zika. Ya, al término de la sesión vamos a aprender, el término de la sesión refiere qué fármacos se indicaron para prevenir, diagnosticar o tratar el Zika, cumpliendo la condición para esos fármacos, ya sea el farmacocinético, farmacodinámico, eficacia y hablar un poco más alto, por favor. Sí, pues. Reflexión de la experiencia. Marcos es un hombre de 65 años que acude a la sala de emergencias con dolor de pecho y dificultad para respirar. Tiene antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia. Se hace una evaluación inicial y se le diagnostica Zika con ST elevado. Luego vamos a explicar qué fármacos se pueden utilizar para este tipo de casos. Eso es como que una introducción al tema. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que descartar todas las opciones que hay. Porque cuando un paciente presenta dolor torácico, puede ser de Zika, hasta un paciente que ha tenido o que está teniendo un derrame pleural con neumonía, o puede ser también un paciente que ha jugado ayer una pichama y tiene una postocondritis, nada más. Y el dolor es igual de intenso para las tres. ¿Por qué es importante saber sobre este tipo de enfermedad? Es importante saber, uno, porque es una de las más recurrentes que hay y es muy mortal, como podemos ver aquí. Anualmente, 17.1 millones de personas mueren por causa de enfermedades de corazón. Y el total de defunciones sería un 31.5%. Otro, porque es muy caro, lo que se invierte en este tipo de enfermedades sería un 30.000 millones de dólares anuales a nivel mundial. Y se estima que anualmente hay cada vez 4 millones de casos nuevos. Por eso es importante aprender sobre este tipo de enfermedades. Y en el caso de Perú, lo que destaca es la obesidad de mujeres, el sedentarismo, los mayores de edad, el tabaquismo y la hipertensión. Y en el caso, luego vamos a explicar qué tipos de Zika hay. En el caso con el ST elevado, el 7% es de mortalidad, y en el caso de 100 ST elevado es un 3,5% de mortalidad. ¿Qué sería más sedentarismo? Cuando una persona, ya sea por ocupación o por su estilo de vida, sí no hace muchas actividades, ya sea estar sentado, echado mucho tiempo y no hace... O sea, ¿tú te consideras sedentario? No, porque, yo soy estudiante, pero se para como unas horas del día para hacer un poco de ejercicio y no me tengo una vida tan sedentaria. Ojo, que para que tú dejes de ser sedentario tienes que hacer por lo menos 30 minutos de actividad diaria adicional a lo que haces normalmente. Es decir, si tu chamba dice todos los días al mercado, por ejemplo tu mamita va todos los días al mercado, ¿ok? Ella no es que no sea sedentaria. Si es que hace solo eso, es sedentarismo. ¿Por qué? Porque su cuerpo está acostumbrado a eso. Tienes que hacer adicionalmente a todo lo que haces 30 minutos más de ejercicio. Ahí recién se considera que un paciente no es sedentario. ¿Ok? Tengan cuidado con esto. Bueno, continuando con la exposición, tenemos a las definiciones. El síndrome coronario agudo va a ser un grupo de entidades que van a disminuir repentinamente o van a detener el flujo sanguíneo que en este caso tendría que ser llevado hasta el músculo cardíaco. Esto va a ser debido a la formación de una placa, que en este caso puede estar conformada por colesterol, células inflamatorias, lípidos, entre otros componentes, que lo que va a ocurrir va a ser que va a obstruir o va a ocluir los vasos sanguíneos que transportan sangre, nutrientes y oxígeno al corazón. En este caso, esta obstrucción u oclusión puede ser tanto parcial como completa. Y tenemos tres entidades que van a conformar el síndrome coronario agudo. Tenemos a la angina inestable, al infarto agudo de miocardio con elevación del segmento de ST y al infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento de ST. Bueno, ahora las definiciones de cada una de las entidades. Tenemos primero la angina inestable. Esta angina va a ser una isquemia miocárdica que se caracteriza por que se va a producir en reposo o con un esfuerzo mínimo. En la guía europea de la Sociedad de Cardiología se dan algunos... ¿Ah? No, es que hemos usado la europea. La europea, la ESC y la AJA. ¿La ESC es de Europa? ¿No es de España? No, ¿Ah? Sí, de Europa. Pero
Se dan en conjunto estos criterios, que esta angina debe ser con una duración mayor a 20 minutos, debe tener este factor de crecimiento que, en la guía se da a entender que cada vez va a existir un menor estímulo para que se dé esta afección y el aumento de frecuencia y de duración. Luego, el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST va a ser causado por la obstrucción o oclusión completa de una arteria coronaria. Luego vamos a explicar por qué es tan importante el segmento ST para esta patología. Luego tenemos al infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Este va a ser causado por la obstrucción u oclusión parcial de las arterias coronarias o la oclusión parcial o transitoria de las pequeñas ramas de estas mismas arterias. Entonces, todos los infartos son anginas inestables. ¿O no necesariamente? No, no necesariamente. ¿Cuándo se produce la angina inestable? Bueno, como mencioné, se va a dar en casos en donde la persona está en reposo o cuando no exista un estímulo, un mayor estímulo, o puede estar sentado. En este caso, como se menciona en la guía, tiene que ser de duración de mayor de 20 minutos. ¿Esa sería una angina estable? No, sería una angina inestable. ¿Y cuál sería la definición de angina estable? La estable es cuando, no va a superar el tiempo de duración de 20 minutos y va a estar formado por una placa, pero no va a ocluir de manera total o parcial a los vasos. Entonces, la diferencia entre angina estable y inestable es la duración. Sí. Y la medida de la obstrucción del vaso sanguíneo. Entonces, ¿quién puede estar tranquilo? ¿Una angina estable o una inestable? En un estable. ¿Y cuándo va a saber el paciente que tiene una angina estable? Porque siempre le va a estar doliendo. No necesariamente. Entonces, ¿en qué paciente yo puedo decir, esta es una angina estable y esta es una angina inestable? Cuando existe el estímulo persistente del dolor en cuanto a la angina inestable. Siguiente. Bueno, para entender un poco más acerca del síndrome coronario agudo tenemos que tener algunos conceptos claros del EKG. En este caso, el electrocardiograma va a ser una representación gráfica de las señales eléctricas del corazón. Tenemos que el EKG va a estar constituido por ondas, segmentos, intervalos. En este caso, las ondas van a ser deflexiones que pueden representarse tanto positiva como negativamente. Los segmentos que van a estar entre onda y van a ser líneas isoeléctricas, es decir, que no van a representar ni positivo ni negativo. Y los intervalos que van a estar compuestos por ondas y segmentos en conjunto. En un electrocardiograma normal, en un electrocardiograma normal, la onda P va a representar a la despolarización auricular. El segmento PR va a ser el tiempo en el que transcurre la señal eléctrica desde el nodo sinusal por las aurículas, pasando por el nodo auriculoventricular hasta llegar a los ventrículos. Y el complejo QRS va a ser la representación de la despolarización ventricular. El segmento ST va a representar el tiempo entre la despolarización de los ventrículos y la repolarización ventricular, que vendría a ser la onda T. En cuanto a la onda U, se presenta en pacientes, no es normal ver la onda U en pacientes sanos, por lo que se va a presentar en pacientes con clínicas específicas. El electrocardiograma va a ayudarnos a detectar arritmias, enfermedades coronarias, ataques cardíacos, cardiomiopatías. Y en este caso, ¿por qué es tan importante el segmento ST para el SICA, síndrome coronario agudo?
El segmento ST, como lo mencioné, va a representar el tiempo que transcurre entre la despolarización ventricular y la repolarización de los ventrículos. En este caso, si es que existe el aumento o el supra desnivel del segmento ST, va a representar que existe una oclusión total en una de las arterias coronarias. Cuando sube o baja una onda en el EKG, ¿qué significa? ¿Está aumentando su duración o está aumentando su voltaje? ¿Cuenta? Bueno, mira, ya estamos esperando. Se aumenta el voltaje. Ya, se aumenta el voltaje. O sea, si el ST sube, te preocupa más porque está aumentando el voltaje. ¿Pero qué significa? Está siendo ocluido. ¿Y por qué está siendo ocluido? A causa de, como lo mencioné, tal vez puede ser la formación de la placa. Si es que el ST está elevado, ¿tu corazón está haciendo más o menos fuerza? Más fuerte. ¿Y por qué crees que está haciendo más fuerza? Porque es importante ese periodo entre la sístole y la diástole. ¿Cuándo se nutre el corazón? En la diástole, ¿cierto? Entonces, si tú tienes un ST elevado, quiere decir que estás gastando más voltaje ¿para qué? Para que llegues a relajarte, ¿cierto? Entonces, en ese estado, ¿va a ser más difícil o más fácil el corazón para nutrir? Más difícil. Entonces, el corazón está gastando más energía para nutrir, ¿cierto? Está gastando más energía cuando no debería gastar energía. Entonces, es por eso que la elevación del ST nos preocupa, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las bases fisiológicas. Primero, cuando imaginamos al corazón lo pensamos como un órgano que bombea sangre a todo el cuerpo. Pero si bien es cierto, el corazón también necesita una red de arterias y venas para poder nutrirse a sí mismo. Por eso ahora vamos a hablar acerca de lo que es la circulación coronaria. Por eso ahora vamos a hablar acerca de lo que es la circulación coronaria. Primero, vamos a tener lo que van a ser en la aorta ascendente los senos de Valsalva o los senos aórticos, de los cuales se va a derivar la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. De la arteria coronaria izquierda, al nivel superior del surco interventricular anterior, vamos a poder encontrar la Sigo viendo a alguien en WhatsApp, les juro que les viene un café en su examen parcial. Vamos a poder ver la bifurcación de la arteria coronaria izquierda. Primero, en la cara anterior se va a bifurcar y nos va a dar la arteria descendente anterior, o también llamada arteria interventricular anterior. Y luego también nos va a dar otra rama que va a ser la arteria circunfleja izquierda. Esa arteria circunfleja izquierda va a dar una rama a nivel lateral que se va a llamar la arteria marginal izquierda, que va a irrigar a la cara ventricular lateral del corazón. Y la arteria circunfleja izquierda va a terminar de dar la vuelta y también va a irrigar a la parte del ventrículo izquierdo y el aurículo izquierdo. Luego vamos a tener a lo que es la arteria coronaria derecha. Espérate, antes que continúe. La arteria coronaria izquierda, ¿qué ramas da? La La descendente circunfleja, ¿qué más? y la descendente anterior. ¿Cuál? La descendente anterior. Y la descendente anterior. ¿Cuál fue la última que dijiste? Antes de circunfleja. Ah, la marginal izquierda. La marginal izquierda. ¿Y la marginal izquierda qué territorio cubre? La cara lateral del ventrículo izquierdo. ¿Cara lateral alta o lateral baja? Lateral baja, porque la lateral alta la cubre la circunfleja. Entonces, hablando de la arteria coronaria derecha, nos va a dar a nivel lateral también una arteria marginal derecha, y cuando gire, o sea, la parte posterior, vamos a poder ver que va a dar una arteria muy importante, que es la arteria interventricular posterior. ¿Y por qué nos interesa la arteria interventricular posterior? Porque esto va a tener que ver con la dominancia cardíaca. ¿Qué sucede? En el 95% de los casos, las personas tienen su arteria interventricular posterior derivada de su arteria coronaria derecha. Sin embargo, hay algunos casos en que su arteria interventricular posterior se deriva de la circunfleja izquierda, lo cual no es normal anatómicamente. ¿Y por qué va a ser relevante para la chica esto? Debido a que cuando se haga una angiografía o se trate de hacer un bypass, es necesario conocer si la arteria obstruida, en el caso que sea la arteria interventricular posterior, se encuentra derivándose de la arteria coronaria derecha o de la circunfleja izquierda.
Ahora, pasando... ¿Ah? Bypass es cuando se coloca un catéter hasta llegar a la arteria que está obstruida y tiene como una especie de globo que cuando se infla va a hacer que... Ah, no, perdón, esa es otra cosa. Ajá, sí. El bypass es cuando se coge una arteria y se coloca desde la parte que todavía no está obstruida y se conecta con la parte que... otra arteria que sí está funcionando normalmente. Pero no se saca una arteria. ¿Sabes cuál es la vena que más se usa para bypass? ¿Alguien sabe? La safena. ¿Okay? Sacan la safena, ¿ok? Y haces un bypass. Entonces es como para evitar la parte donde está la obstrucción. Es como que conectan las No, dos. lo que es un bypass tal cual. ¿Ustedes han visto el bypass de Javier Prado y todo eso? ¿Okay? O los bypass en los conos, ¿qué hacen? Se saltan el tráfico, ¿okay? Para llegar a otro lado. El que está en Javier Prado, pues sigue el óvalo, como el óvalo bonito. Ustedes que son de científicas y de marina, que son químicos. ¿Okay? Bueno, esa era la parte de la relevancia de la arteria interventricular posterior. Solo por curiosidad, si es que un infarto es en la cara posterior, ¿qué derivadas del EKG van a estar alteradas? Por eso oficio 3. Bueno, me has hecho cambiar. Ay, qué divertido. Voy a poner esto en el otro saco. ¿Puedes poner, dale clic derecho? ¿Es en PPT? No. Es un campo. Ah, ¿Qué es la pizarra blanca? ¿puedes ponerlo en blanco? Sí. Ya. Ok. Tienes la cara lateral alta, ¿cierto? Ok, ¿qué más tienes? Lateral baja. Ok. Y tienes la cara inferior, ¿no? Ok. Mira, tú tienes estas derivadas, ¿cierto? V1, V2, V4, V5 y V6, ¿cierto? Ok, esas son las derivadas precor. Ok. Hay una mnemotecnia para que te acuerdes qué cara ven cada una, ¿eh? ¿Sabes cómo se llama la mnemotecnia? Ok, se llama sal chata. Ok, mira. Sal chata. Ok, ¿por qué? Porque V1 y V2 que miran, la cara C. V3 y V4 anterior. Y L chata sería lateral chata, ¿cierto? Lateral baja, pues. También a la chata, ¿no, chiquita? Y así tú ves cómo es que cada una de las derivadas precordiales ven cada parte del corazón. ¿Ok? Y aquí, la lateral alta, ¿quién la ve? D1 y AB, L. Lateral, perdón, acá qué falta. La inferior, ¿quién la mira? D2. Ojo, ten cuidado, ¿eh? Ok. ¿Y la cara inferior con qué arteria coronaria está relacionada? ¿Quién da origen a la descendente posterior? La coronaria de... Ya está. La circunfleja. ¿Quién rama de la circunfleja? Ok. Acuérdense, ¿eh? La única que te tiene que ver con coronaria derecha, salvo que el paciente tenga predominancia derecha, es la cara inferior. Es algo que le debieron haber enseñado a más mujeres. Ok. Baja el ecran de nuevo. Y entonces, continuando, podemos mencionar acerca
vendría a ser el flujo sanguíneo coronario durante la sístole y durante la diástole. Como se habló antes, durante la diástole es cuando recién el flujo sanguíneo coronario va a poder estar aumentado, debido a que durante la sístole va a haber un aumento de presión en lo que vendría a ser el corazón, ya que necesita inyectar la sangre a los demás órganos del cuerpo. Por lo tanto, esa presión también va a implicar a las arterias coronarias y eso va a hacer que disminuya su flujo sanguíneo durante la sístole. Por lo tanto, cuando se vaya esta presión que se está ejerciendo en el corazón, ya recién durante la diástole, que es el llenado ventricular, podremos decir que las arterias coronarias otra vez se pueden llevar correctamente lo que vendría a ser el flujo sanguíneo coronario en mayor cantidad. Ahora, respecto a lo que vendrían a ser los niveles de las arterias coronarias, podemos mencionar que tenemos las arterias coronarias epicárdicas, las transmurales y las endocárdicas. Las arterias epicárdicas van a tener que tratar de llevar la sangre hasta lo más profundo del corazón, que serían las arterias endocárdicas. Por lo tanto, van a ejercer tanto lo que vendría a ser la vasodilatación, también podemos hablar de lo que es la vasoconstricción. ¿Quiénes son los primeros en afectarse? ¿Los subepicárdicos o subendocárdicos? Las endocárdicas. Y el subendocárdico, cuando se obstruye, ¿se produce ST elevado o no elevado? No elevado. O sea, depende, por ejemplo, el ST no elevado es cuando principalmente se ha afectado a nivel endocárdico, pero cuando se habla del ST elevado es transmural, o sea, afectado a las terminales. Claro. Bueno, primero se va a afectar lo de abajo y luego, a medida que se va complicando la vaina. ¿Por qué? Porque ¿quién está en medio de todo eso? El mío, El miocardio. el miocardio. Por eso se llama infarto agudo de qué? Miocardio. Entonces, como les mencioné, la vasodilatación va a ser mediada por los beta-amiloidoperoxidados y también la vasoconstricción por lo que serían los alfados. Ahora, tenemos que conocer acerca de lo que sería el aporte coronario y las demandas de oxígeno. Si bien el corazón, como sabemos, tiene altas demandas de oxígeno, es necesario que el aporte coronario sea adecuado para poder cubrir las demandas de oxígeno. Sin embargo, puede llegar el día en que ocurran tres cosas. Primero, que el aporte coronario de oxígeno disminuya. Segundo, que las demandas de oxígeno aumenten o que ocurra un patrón mixto, es decir, que el aporte coronario de oxígeno disminuya y la demanda de oxígeno aumente. Entonces, ¿cuál podría ser una causa de que ocurra un desequilibrio entre estos dos factores? Una oclusión. En el 95% de los casos, este desequilibrio va a ser causado por una aterosclerosis. Y eso va a dar pase al siguiente punto que vamos a ver ahora, pero rápidamente vemos aquí un circuito de las arterias coronarias y cómo funciona la circulación que al final terminará dando en las cavidades del corazón. Bien. La hemostasia. Vamos a hablar rápidamente de la hemostasia porque ya la hemos visto, solamente para poder entrar a la fisiopatología. ¿Alguien me puede decir qué es la hemostasia? Sí, rápido. Así siempre cuando preguntas y nadie responde. Bueno, sabemos que la hemostasia es un mecanismo por el cual el organismo trata de detener las hemorragias debido a lesiones vasculares. En este caso, podemos comenzar hablando de la vasoconstricción arteriolar o el vasoespasmo, el cual va a ser el primer instinto del cuerpo para tratar de evitar la hemorragia. Luego vamos a tener la hemostasia primaria, que como habíamos hablado, pues aquí tenemos lo que vendría a ser el factor de von Willebrand, el cual va a permitir junto al factor 8 que se puedan unir las plaquetas a lo que vendría a ser el colágeno. Y todo esto también va a terminar haciendo una liberación de tropoxanados, que sabemos que es un potente vasoconstrictor y también va a ayudar a la recuperación de las plaquetas, y también el ADP, que sabemos que es liberado por las células que están siendo dañadas para poder generar más agregación plaquetaria. Luego, con la hemostasia secundaria, es importante este mecanismo de aquí porque nos va a ayudar a entender los targets después acerca de lo que son los medicamentos. Entonces, vamos a tener el factor tisular, el cual va a convertir el factor 7 en el factor 7A, y este va a ayudar a activar el sistema extrínseco, que junto con el sistema intrínseco nos van a dar el factor 10. El factor 10 se va a convertir en factor 10A, que va a dar el paso de protrombina a trombina, y luego el fibrinógeno, gracias a la trombina, se convertirá en fibrina. Y como sabemos, la fibrina es como una especie de, podríamos decirlo así, como un pegamento que permite que las plaquetas se mantengan unidas a lo que vendría a ser el endotelio.
Luego podemos ver lo que es la retracción del coágulo cuando ya se ha sanado la lesión y finalmente la disolución y la lisis del coágulo, lo cual es lo que supuestamente debería suceder en una situación fisiológica, pero en el caso fisiopatológico este paso no se va a dar. Y aquí nos importa la transformación del plasminógeno a plasmina, porque el plasminógeno en sí mismo no va a destruir lo que vendría a ser la fibrina. Sin embargo, cuando se convierte a plasmina por los activadores del plasminógeno, la plasmina va a funcionar como una especie de tijera que va a cortar lo que vendría a ser la fibrina y por lo tanto las plaquetas se van a poder disolver y habrá una lisis del coágulo. Ahora, rápidamente en la fisiopatología, nosotros sabemos que primero va a haber una lesión endotelial, lo cual va a permitir que el LDL, que es este tipo de proteína de baja densidad, vaya a poder entrar debajo de lo que vendría a ser el endotelio. Entonces van a venir lo que vendrían a ser los monocitos y van a tratar de fagocitar el LDL. ¿Qué pasa cuando el LDL es tratado de fagocitar por los monocitos? ¿Cómo se llaman esas células? Escumosas. Células escumosas. Estas células escumosas, como sabemos, no van a poder fagocitar el LDL, por lo tanto lo van a terminar liberando y van a generar el núcleo lipídico. Los monocitos, cuando mueran, van a, aparte de liberar el LDL, cristales de colesterol y también van a liberar el factor tisular procoagulante. Y estos dos van a terminar activando lo que es el inflamosoma. Y como sabemos, el inflamosoma va a terminar generando la liberación de interleucina 1, interleucina 18, lo que va a generar al final un ateroma fibrograso. Ahora, el ateroma fibrograso va a tener dos presentaciones. Primero, está la placa vulnerable y la placa estable, o también llamada la placa inestable. ¿Cuáles son las características distintivas entre cada una? La placa inestable va a tener un núcleo lipídico más grande que la placa estable. Sin embargo, en su cápsula va a ser más delgada y la placa estable va a tener una cápsula fibrosa más gruesa. ¿Cuál es el sentido de esto? Que la placa estable, al tener una cubierta fibrosa más gruesa, cuando llegue el flujo o la corriente sanguínea, no va a ser tan fácil de que se desprenda. En cambio, como la placa vulnerable tiene una cápsula fibrosa mucho más delgada, es más propensa a poder desprenderse y cuando se desprenda nos va a generar dos tipos de oclusiones. Primero, nos va a dar una oclusión parcial que se va a presentar como segmento ST ausente o disminuido. Sin embargo, cuando ocurra una elevación del segmento ST, nos está indicando que hay una oclusión completa y por lo tanto es importante tomar medidas rápidas para poder evitar que este trombo siga ocluyendo lo que vendría a ser la luz arterial. Ahora aquí podemos ver un video de imágenes acerca de la angiografía sobre la coronaria circunfleja izquierda. ¿Qué sucede acá? Lo que sucede es que en este corazón podemos ver que hay una obstrucción a nivel de la circunfleja izquierda. Por lo tanto, se está realizando una angiografía con aplicación de contraste para poder ver dónde está ocasionándose la obstrucción. En este caso podemos ver que aquí está habiendo una obstrucción. Por lo tanto, se va a tener que realizar lo que vendría a ser un bypass y también va a tener que inflarse lo que vendría a ser un globo mediante un catéter para poder evitar que siga existiendo la oclusión. ¿Y qué sucede cuando inflamos el globo? El globo entra en lo que vendría a ser la luz arterial y por lo tanto va a empezar a empujar las paredes que están ateroscleróticas y por lo tanto la luz va a poder volver a aumentar en su tamaño. Ya, ahora vamos a hablar de los talleres terapéuticos. Si hemos podido comprender la fisiopatología y las bases fisiológicas, podremos entender con mayor facilidad cómo es que funcionan los antiplaquetarios, los anticoagulantes, los fibrinolíticos, los antiaginosos y los cardioprotectores que vamos a ver. Entonces, primero, vamos a tener el factor tisular que ya lo habíamos mencionado. Va a haber coagulación y por lo tanto va a generarse la protrombina. Si bien sabemos, la protrombina se haga gracias al factor 10A. Pero este factor va a ser inhibido por la enoxaparina. Este medicamento es uno de los pocos que se pueden dar durante la lactancia, ya que la mayoría están contraindicados, al igual que en el embarazo. Y este va a inhibir directamente este factor, por lo tanto no se va a crear la protrombina. Si no se crea la protrombina, al final no se podrá generar la fibrina en un último momento y por lo tanto no va a contribuir a la formación del trombo.
Luego tenemos... Estaba preguntando qué se le da a la embarazada a cada uno. Se le da nosocarina a la embarazada. Luego tenemos heparina no fraccionada, de la cual también hemos hablado en el laboratorio. Esta va a inhibir directamente la trombina, sin embargo, no va a ser tan específica con el factor 10A. Por lo tanto, esta va a inhibir preferiblemente a lo que vendría a ser la trombina y también va a evitar la transformación del fibrinógeno a fibrina. Eso por parte de los anticoagulantes. Ahora, por parte de los antiplaquetarios, podemos mencionar a la aspirina, que va a inhibir a la enzima COX. Si se inhibe la enzima COX, entonces no se va a poder generar tromboxana 2, que ya recordamos que era un importante vasoconstrictor y también va a promover la formación plaquetaria. Por lo tanto, si se inhibe mediante la aspirina, ya no se va a generar tampoco mayor cantidad de plaquetas. Y también podemos mencionar a los inhibidores del quimioreceptor P2Y12. Estos son 4 principalmente para el Zika: el clopridogrel, el prasugrel, el ticagrelor y el cagrelor. Aquí vamos a tener una mayor preferencia por el clopidogrel, ya que según lo que hemos leído, tiene genera menos casos hemorrágicos a comparación de los otros 3. Entonces, ¿qué va a hacer el clopidogrel? Va a terminar evitando que el quimioreceptor P2Y12 sea estimulado por el ADP, que recordamos que lo liberaba las células dañadas para poder generar las plaquetas. Entonces, al inhibirlo, ya no se va tampoco a generar lo que vendría a ser tanta agregación plaquetaria. Según lo que hemos leído en la guía, se recomienda un tratamiento antiplaquetario dual, es decir, tanto que se debe dar la aspirina como uno de los inhibidores del quimioreceptor P2Y12. ¿Y cuál es el que vamos a preferir entre estos 4? El clopidogrel. ¿Y por qué se da un tratamiento antiplaquetario dual? Porque estamos atacando por 2 mecanismos, tanto por el tromboxano 2 como por los inhibidores del quimioreceptor P2Y12 con el ADP. ¿Por qué vamos a dar un tratamiento antiplaquetario dual? Porque vamos a atacar por 2 mecanismos, o sea, no vamos a hacer unilaterales, sino que vamos a dar por aquí y por aquí, para inhibir al tromboxano 2 y para evitar también lo que vendría a ser la formación de más ADP. Entonces esto va a ser mucho mejor para el paciente. Y este gráfico que es básicamente... Ten cuidado, esos medicamentos no inhiben al ADP, bloquean el receptor de ADP. Ajá, por estimulación del ADP. Y esto también es lo mismo, solamente que con otro gráfico. Ahora vamos a hablar acerca de los fibrinolíticos, de los antianginosos y los antirremodelativos. Primero, acerca de los fibrinolíticos, vamos a tener el ateplasa, el teneteplasa y el reteplasa. ¿Estos qué van a hacer? Van a promover la conversión de plasminógeno a plasmina. ¿Por qué? Porque el plasminógeno en sí mismo no va a ayudar a degradar a la fibrina. Sin embargo, cuando el plasminógeno se evoluciona y se convierte en plasmina, entonces ahora sí va a poder hacer la disolución de los coágulos sanguíneos. Y para eso utilizaremos estos 3 fármacos que podemos ver aquí. Luego, para los antianginosos y antirremodelativos, podemos mencionar como antianginosos a los beta-bloqueadores como el metoprolol. ¿Qué va a hacer? Como sabemos que el beta-bloqueador va a terminar inhibiendo el beta-1, entonces va a disminuir la frecuencia cardíaca. Si disminuye la frecuencia cardíaca, la cantidad de oxígeno que necesita el corazón también va a disminuir y por lo tanto va a poder aliviar los síntomas de la angina de pecho que va a tener el paciente. Ahora sí, por favor, respóndame. ¿Cuáles son los cardioselectivos? ¿Cuál es la mnemotecnia? Ameba, ¿no? ¿Okay? ¿A de qué? De atenolol o acenolol, cualquiera de los dos. ¿Okay? M, de metoprolol. E, de ismolol, ¿cierto? ¿Qué más? Y B, de bisoprolol. ¿Okay? Puedes usar cualquier cardioselectivo, pero en este caso se prefiere 2. ¿Cuál? El metoprolol y también puede ser el bisoprolol, ¿okay? Dependiendo de que tengas más en tu hospital. ¿Okay? ¿Sí? Eso por parte de los antianginosos, ¿no? Porque sabemos que la angina es uno de los principales síntomas que van a tener los pacientes con síndrome coronario agudo. Luego podemos hablar de los antirremodelativos. ¿Y por qué le damos un antirremodelativo? Porque sabemos que el corazón está haciendo mucho esfuerzo para tratar de bombear la sangre y por lo tanto tenemos que evitar que se empiece a remodelar. Por lo tanto, le vamos a dar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que sabemos que son los IECA. Acá vamos a darle enalapril, ramipril o gilapril.
Estos van a inhibir a la enzima y por lo tanto van a evitar la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y si no se forma la angiotensina 2, no va a haber la vasoconstricción y por lo tanto podremos evitar también la remodelación cardíaca. Bueno, ahora con las identificaciones y criterios clínicos hemos tomado a la guía europea de la Sociedad de Cardiología, la ESC. En este caso, en la guía se menciona que el paciente va a tener una gran variedad de sintomatologías clínicas. En este caso podemos tener a un paciente asintomático. ¿Cuál es el dolor característico de un infarto de miocardio? Angina de pecho. Ya, pero ¿solo angina de pecho? Entonces, No, ¿solo el dolor de pecho? existe una presión constante. Ok, es un dolor agresivo. ¿Qué más? También, ¿Tiene irradiación o no tiene irradiación? sí, ¿Hacia dónde se irradia? hacia el piso del mandíbula. Hacia el brazo, hacia el brazo derecho, ¿no? No, izquierda. Hacia el brazo izquierdo y ¿a dónde más? A la mandíbula izquierda, ¿cierto? Bueno, también tenemos a pacientes con dolor de pecho en crecimiento, con dolor de pecho constante, con shock cardiogénico y con a veces paro cardíaco. Entre la sintomatología más común está, como lo mencionamos, la pesadez, el dolor de pecho, la opresión en el pecho, dolor en el epigastrio. O sea, ¿qué infarto te daría más dolor en el epigastrio? El de la elevación. ¿El de cara lateral, el de cara anterior, el de cara septal? ¿Te acuerdan? Es muy importante. El infarto de cara posterior se puede presentar como un epigastral. Y eso recuérdenlo para toda su vida. Un paciente diabético que viene con un dolor de barriga tipo gastritis, tomen un café. Porque acuérdense que el paciente diabético no siente mucho dolor, ¿cierto? Porque tiene neuropatía. Y el paciente puede estar haciendo su infarto de cara inferior, y ustedes no se dan cuenta. Por eso es que te dice que gastral, ¿cierto? Bueno, continuando, en la guía se menciona que el primer paso para el diagnóstico de esta enfermedad es hacer la presentación clínica del paciente, bueno, el examinar la presentación clínica del paciente, ya sea con la sintomatología que acabamos de mencionar, y también se menciona que es importante, muy importante, que se realice el EKG en los primeros 10 minutos que se presenta el paciente. Luego se trabaja en el diagnóstico con el EKG, en donde se puede determinar si existe una elevación o no existe la elevación del segmento ST. Luego profundizar en la investigación como algunas pruebas como el angiograma, la prueba de la troponina, y luego para llegar al diagnóstico confirmativo. ¿Hiciste ecocardiograma? ¿Eco? ¿Qué dijiste? Angiografía. Ah, la angiografía. Y bueno, se va a resumir en estas tres letras, ACS, en donde primero debemos valorar el contexto clínico del paciente, luego tomar un correcto y valorar correctamente el electrocardiograma del paciente, y luego verificar la estabilidad del paciente. Y bueno, la radiografía de tórax solo se va a tomar cuando existe una sospecha de enfermedades diferenciales. Bueno, aquí vamos a entender que el paciente se va a presentar con la sintomatología que ya mencionamos. En este caso, al tomar el electrocardiograma en los primeros 10 minutos, vamos a tener que, si es que existe una elevación en el ST del electrocardiograma, vamos a diagnosticar un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Pero si no existe esta elevación del segmento ST, vamos a tomar el examen de troponina. En este caso vamos a tener dos extremos. En el primer extremo vamos a tener que va a ser
vamos a tener un valor por sobre encima del valor normal, casi 5 veces el valor normal, que bueno, el valor normal tendría que ser de 0 a 0.04 nanogramos por mililitro. Y en este caso, al obtener este valor tan aumentado, se daría el diagnóstico del infarto agudo del miocardio sin la elevación del ST. Y por otro lado, vamos a tener que va a existir un resultado muy bajo o indetectable. Y en este caso, lo que va a suceder va a ser que vamos a tener que tomar una siguiente troponina y si es que existe una diferencia de entre más del 20% entre el primer valor y el segundo valor, vamos a diagnosticar el infarto agudo del miocardio. Pero si es que el paciente con este tipo de presentación tiene un dolor de más de 3 horas, vamos a diagnosticar la angina inestable y no un infarto agudo del miocardio. Otras imágenes que se pueden tomar al paciente, en este caso en emergencia, en cuanto a un shock cardiogénico o complicaciones mecánicas, tenemos al ecocardiograma. Y en pacientes que tenemos al angiotac de coronarias en pacientes que no van a encontrarse en ninguna de estas clasificaciones ya mencionadas. Tenemos el paciente que nos ha llegado. ¿Qué hacemos? Primero hay que ver si es que en el centro en el que estamos se puede o no hacer un PCI, que es un intervencionismo percutáneo coronario. Si es que no se puede hacer un PCI, En ese paciente ya tienes el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio. claro, ¿Con elevación o sin elevación? ¿O es indiferente? es indiferente. Es indiferente. Perdón, con elevación de ST. Porque Este es para con elevación. voy a ir explicando qué causas se usan cada tipo de... Es que luego hay una guía que ya lo separa después de explicar los fármacos. Ya. Cuando está todo tapado el corazón, pues tenemos que abrirlo. Y para abrirlo se usa el PSI que ya les dije, pero a veces, no sé, en la posta o en el rural no hay eso. Entonces, para darle al paciente un día de esperanza para que pueda llegar hasta un centro donde sí le puedan hacer esa intervención, se utilizan los fibrinolíticos. Con preferencia hay tenecteplasa, que pues como ya explicó mi compañera, lo que hace esto es como convierte el plaquenógeno en plasmina para que se pueda derivar lo que esté absorbiendo ahí al paciente. Y también se le aplica antiginosos, ya sea nitroglicerina para poder pues dilatar el vaso, o metoprolol si es que no funciona la nitroglicerina. Si es que usando estos dos fármacos no como que no le alivia el dolor, se puede usar morfina, pero casi no se llega a esto. Y no está recomendado por su uso porque es un opioide. No, te está confundiendo. Tú me acabas de decir que imagínate que estás en tu posta y diagnosticas un quimioterapia. Para darle tiempo al paciente, lo que vas a hacer es usar el MONA. ¿Y qué es el MONA? M de morfina, O de oxígeno, N de nitroglicerina, ¿okay? O nitrocociano, cualquiera de los dos, y A de aspirina. Sí, solo que estos se dan antes de la aspirina. Esos cuatro, ¿okay? se le da a todos los pacientes si es que no tienes un manejo de más nivel, como tú dices, para ganar tiempo. Sí. Ya. Porque alteplasa no vas a tener en tu posto. Y alteplasa tampoco. Okay. Y para usar el uso de la... Luego voy a explicar sobre esto de acá. Ya. Cuando se va a preparar el paciente para la intervención, se usa una terapia dual, que es la aspirina más uno de estos, que es el receptor de P2 y 12. El que más se recomienda es el clopidogrel, porque estos tres causan más hemorragia. Y en el caso de camelores, solo si es que no hay alguna alternativa de uso oral. Ya. También se utiliza, como ya explicó mis compañeros, los anticoagulantes como la heparina no fraccionada y la enoxaparina. Ya. En el caso de los YECAS y las veradas se puede usar como terapia de manera crónica, solamente si es que la fracción de inyección ventricular es menor al 40%. Sí. Ya. Y luego se le da pues al paciente luego ya de la intervención
warfarina para que pueda, pues, como es un anticoagulante a largo plazo, que ese sí se le pasa de manera más crónica al paciente. Y las estatinas, pues como ya dijeron mis compañeros, que es lo que puedo hacer por las placas de colesterol del ateroma, eso ayuda pues a reducir ese tipo de placas. Sí. Ya, esta tabla la sacamos pues de Mensa porque es un poco más sencilla de explicar. Y si es que nos llega un paciente con el ST elevado, lo primero que hay que hacerle es un SP, un PCI. Si es que no se puede, o si es que no tenemos una capacidad, tenemos 2 horas para decidir si es que podemos llevarlo o no. Si es que no podemos, ya empezamos con la fibronil trombólisis, que como diría el profesor, tenecteplasa, alteplasa o reteplasa. Sí, y como le mencioné, en cualquier caso, antes de que se vaya a usar la intervención, se utiliza no directa la terapia dual, aspirina más Acuérdense que el punto de corte siempre es 2 horas. ¿Okay? Sí. Si en 2 horas el paciente no recibe ICP, ¿qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué significa ICP? ¿O PCI? Intervencionismo percutáneo coronariano. Intervencionismo cardiológico percutáneo, ¿ok? Tienen que hacer trombólisis. Sí. ¿Okay? Eso es para el paciente de 24 horas. Sí. Ya, si es que eso no es elevado, se aplica de frente la aspirina más clopidogrel y se puede usar también la heparina o la enoxaparina para ver luego se evalúa el riesgo. Si es que el riesgo es muy alto, se le realiza una angiografía coronaria y si es que no es alto, ya se le mantiene con terapias ya a largo plazo, como ya lo mencioné, la aspirina con inhibidores del T2Y12. Esa es la que me dijiste del MIMSA, ¿no? Sí. En la siguiente casa la de la europea. Pero, o sea, vuelvo un ratito, solo para que recuerden acá en Jerusalén, ¿ok? Lo divides en 2. En elevado y no elevado, ¿ok? Elevado, ¿ok? Si es que el paciente tiene suerte, vive al costado del INCOR, ¿ok? Y llega antes de 2 horas, porque imagínate que tú vives en La Molina. ¿Okay? El único lugar en el Perú donde hacen repercusión, ¿ok? Privado, es el INCOR o la emergencia de Regalete. ¿Cuánto te demoras desde La Molina hasta Regalete? Como hora punta. ¿Vas a llegar en menos de 2 horas? No, ¿cierto? ¿Okay? Imaginemos que vives al costado del INCOR y justo te da un infarto. Porque estás pasando por la puerta del INCOR y te da un infarto. ¿Ok? Pasa menos de 2 horas, ¿cierto? Y si pasa menos de 2 horas, ¿qué le vas a decir al paciente? ¿Le vas a trombolizar? ¿Le haces fibrinolisis? No, ¿cierto? ¿Qué haces? Le haces PCI. ¿Ok? Si es que no vas a poder darle PCI en las próximas 2 horas, ¿qué haces? Trombólisis. ¿Ok? ¿Y con qué haces trombólisis? Con un fibrinolítico, ¿cierto? ¿A la cabeza quién? Si es que se tiene, tenecteplasa. Si no, alteplasa. Ojo, estreptoquinasa y uroquinasa ya no se usa. ¿Ok? Y si es que va bien, ¿ok? ¿Qué haces? Haces una angiografía para ver cómo está. Acá está. Mira, si funciona, haces una angiografía para ver si se ha corregido. Si no funciona, tienes que hacer una ICP, pero no es una ICP para salvar el corazón, sino es una ICP de rescate. Ya no sirve de nada. ¿Y por qué ya no sirve de nada? Porque el corazón ya se murió. ¿Ok? ¿Estamos? Porque acuérdense que cuánto tiempo va a estar ese corazoncito sin nutrirse, pues. Porque está obstruido todo. ¿Ok? Y cualquiera sea de estas dos, mira lo que te dice la guía. Aspirina más ticagrelor o aspirina más clopidogrel. Pero como te das cuenta, esas guías las hacen quién? Los tíos de la Old School. ¿Okay? Vamos a la guía europea, por favor. Ya. Ahora, pues ahí viene la cosa. Y aquí ellos recomiendan de frente el uso de aspirina con un inhibidor del P2Y12. Y aquí también incluyen el prasugrel, que es similar al ticagrelor. El problema con estos, como ya mencioné, es que son más hemorrágicos, causan más sangrados. ¿Sí? Ya. Esta terapia es más crónica, que es para el uso de 1 año y se puede dividir en 2. O de frente la terapia dual, que puede dar de 1 a 3 a 6 meses, y luego se cambia a una terapia con un solo medicamento, ya sea la aspirina o el clopidogrel. O se pueden usar estos dos que son más fuertes. ¿Estás viendo anticoagulación? ¿Podemos ir primero a mi paciente que está en emergencia? O sea, tú me estás dando el tratamiento cuando el paciente ya se va a dar, ¿cierto? Sí. Okay. Dime cómo es el tratamiento cuando el paciente llega. ¿Qué es lo que te dice la guía europea? ¿Te dice lo mismo?
¿Con qué la atacas? ¿Qué le hace al paciente? Es similar porque la anestesia se basa pues, en una anterior de la europea. Ok, pero cuéntame, ¿qué le hace según la guía? Ya mi paciente de emergencia está con un STEMI, con elevación de ST. Ya, ¿qué le doy? Aspirina y un inhibidor de Ok. PRP2-12. Ya, entonces, primera línea, pero mira, lo que está de verde, ¿qué te dice? Primero aspirina, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Luego, ¿qué hago? Después de la angiografía, después de haberme cerciorado que ya está reperfundido, recién hago ¿qué cosa? Le agrego o ticagrelor o clopidogrel. Acuérdate que la guía europea prefiere ticagrelor que clopidogrel. La ceniza prefiere clopidogrel antes de ticagrelor. Más que nada por cosas. ¿Ok? ¿Está muy bien? Y luego vamos a hacer lo que, lo que hizo su compañero a la derecha. Voy a escoger qué terapia le voy a dar. ¿Qué significa ahí en HBR? Porque es importantísimo. Por eso te ha volado la parte más importante, pues acá está tu plagio, ¿cierto? ¿Qué significa HBR? Ustedes, googleros, ¿saben qué significa HBR? ¿Ya? ¿Está claro? Hiperreactividad bronquial, si el paciente tiene asma. Estamos hablando de STEMI, por eso. HBP sin importancia ¿Qué es HBR? Riesgo de sangrado alto. Alto riesgo de sangrado. Alto riesgo ¿Cierto? Sí. Si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado y si tiene alto riesgo de sangrado. Ok, si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, ¿qué le doy? ¿Qué dice ahí? Un mes de DAPT. ¿Qué es DAPT? La terapia dual, que es aspirina con Terapia dual. doble terapia. ¿Qué significa DAPT? Cualquiera de los cuatro. Doble antiagregante, o sea que CARI o antiplatelets therapy. Aspirina y un inhibidor. ¿Durante cuánto tiempo le doy? Dependiendo del paciente, dependiendo, como usted dijo, del riesgo de sangrado. Sí puede ser de 3 a 6 meses y luego ya se utiliza una monoterapia. Acuérdate, si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, ¿ok? Le vas a dar doble durante 2 meses. ¿Ok? Y luego durante 12 meses, perdón. ¿Ok? ¿Estamos? No sean bolas, con que sepan que se le da clopidogrel y aspirina es suficiente, ¿no? Dale, espérate, una cosa. Luego ya el paciente que ya salió del PCI, se le recomienda pues una rehabilitación cardiovascular, dejar de fumar si es que está fumando el paciente y que cambie pues su estilo de vida, porque como ya mencionaron, pues es por causa de la formación de placas que está viendo mucho de la dieta en sí y la falta de ejercicio como mencioné por el sedentarismo. ¿Y qué tipo de ejercicio le recomendarías? ¿Aeróbico o anaeróbico? Aeróbico. Aeróbico. ¿Le hace exigir más su corazoncito? O sea, le hace exigir al paciente que vaya corriendo a maratón. ¿Le puede dar No, salida? o sea, Pues ese ejercicio aeróbico. Tiene que predominar el ejercicio anaeróbico, ¿ok? Un 70-30%. Y poco a poco le vas agregando el ejercicio aeróbico. Dijiste algo
menciona ¿Entonces se usa Cambrelor? cuando no hay alternativas orales. ¿No hay qué? Cuando no hay alternativas orales. Ah, ya. Mira, y en cuanto a la farmacocinética de los osteoblásticos plásticos, 2:43. hay farmacocinética, farmacodinámica, seguridad, eficacia. Ya, pero aprovechando que tenemos tiempo, sinteticemos un poco, porque siento que sus compañeros todavía están perdidos. ¿Ok? Hay dos líneas de tratamiento, ¿cierto? ¿Ok? Lo más fácil es que el paciente te llegue dentro de las 2 horas. ¿Ok? Si el paciente te llega dentro de las 2 horas, tú confirmas que es un infarto. ¿Cómo lo confirmas? Le tomas un EKG y ¿qué más? Las enzimas cardíacas, ¿cierto? Sí. Ojo que acá en Lima normalmente no tenemos la troponina ultrasensible, que es la que recomienda la guía. ¿Qué es lo que hacemos acá en Jerusalén? Le tomamos troponinas y le tomamos ¿qué cosa? CPK-MB. ¿Ok? Y es una enzima específica que se libera cuando se rompen células cardíacas, ¿cierto? ¿Ok? ¿Estamos bien? Creo que sí. También, pero si tienes troponina y CPK. Pero o sea, en realidad la que vale más la troponina. Es más, si te das cuenta la guía de ahí, ni siquiera menciona mioglobina ni CPK. Por eso te digo, acá en Jerusalén todavía usamos eso. ¿Ok? Y acuérdate que la mioglobina se puede liberar por varias cosas, no solo por Ok, entonces le tomamos su EKG y le tomamos también ¿qué cosa? Sus enzimas cardíacas, ¿cierto? ¿Qué te dice la guía? Si es que tienes los medios, le tomas ¿qué cosa? Una angiografía, ¿cierto? ¿Ok? ¿Te acuerdas de la imagen que presentó? Bueno, un poco. Tenías una imagen de un corazón ahí, ¿ok? Y miren cómo se ve en esa imagen. ¿Ven que hay una parte por donde no pasa la sangre? ¿Ven o no? Ahí arriba. ¿Dónde está donde no pasa la sangre? Posterior. ¿Dónde no está pasando la sangre? Posterior, ahí en el brazo. ¿Abajo? No, arriba. Oh, ese es el catéter. Dios mío. Ahí está. ¿Dónde? Ahí, ya sabes. Sí, ahí. Ya, pues mira, acá llega la sangre. Ponla de nuevo, por favor. ¿Ves? A ver, sus conocimientos de anatomía. ¿Qué arteria sería esa? No sé. Entonces debe ser posterior, ya, posterior. ¿Cuál sería? Posterior. ¿Circunfleja? No, la circunfleja se va hacia atrás. Mira, ahí está, ¿ves? Posterior. Pues miren, ahí se ve clarito. Posterior. No sé si es anterior. Esta sería la circunfleja, ¿cierto? Acá está la rama marginal que dijo su compañera. Y la otra sería la descendente anterior. Entonces, ¿quién está comprometida acá? La coronaria derecha o la descendente posterior. Pues está clarito ahí, ¿no lo ven? Claro, porque está posterior. Creo que acá al costado del porno 3, me voy a llamar a un alumno para que les enseñe. ¿Ya? Ok, entonces yo ya confirmé dónde está la obstrucción. Si el paciente llega antes de las 2 horas, ¿qué le doy? PCI. PCI, ¿cierto? Ok, que le puedo colocar un stent o le puedo colocar el balón que dijo su compañera, ¿cierto? Ok, ¿hasta ahí estamos bien? Sí. Ojo que en algunas bibliografías el PCI no lo considera el bypass, ¿ok? El bypass lo considera como la elevación para pacientes que ya tenían un antecedente de por lo menos un infarto. ¿Ok? Entonces, si es que el paciente recibe su PCI, todo ok, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se va a casa? ¿Qué le doy? ¿Para que se vaya a casita? ¿O le digo solo que haga ejercicio y que vaya a correr? Ya, le doy terapia dual, ¿cierto? ¿Qué le doy? Aspirina con IMD. ¿Qué más le doy? ¿Cómo le quito chamba al corazón?
Con beta bloqueantes, ¿ok? Ya se sabe que obviamente van a ser cardioselectivos, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo le bajo las grasas al paciente para que no vuelva a formar células escumosas? Con estatinas, ¿ok? ¿Qué más? Trato la patología de fondo. Si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene hipertensión, ¿ok? Le voy a dar su tratamiento. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más le doy? ¿Le doy diuréticos? ¿Acá serviría diuréticos? No, ¿cierto? ¿Le doy ahorradores de potasio? ¿Le doy ibabradina? ¿Le sirve acá la ibabradina? ¿Ya saben qué es la ibabradina? ¿Le serviría a este paciente un IECA? ¿Le serviría o no le serviría? ¿Sería mejor? ¿Qué IECA le doy? En ¡Ah, el losartán es un IECA! Ahí está. Ojo, que cuál es el problema con el quinapril. Acuérdate que el quinapril es el único IECA que puede generar nefrotoxicidad. Justo la otra vez estábamos conversando de eso. Nunca escuché Los demás IECA son nefroprotectores, pero acuérdate que son nefroprotectores solo evitando que la nefropatía diabética o hipertensiva progrese. ¿Ok? Entonces, ¿qué le doy? Le puedo dar un IECA, ¿ok? Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuál es el ramo más frecuente de los IECA? Ah, tengo que ver si el paciente tiene tos. O sea, el paciente acaba de tener un infarto y me va a importar si tiene tos. ¿Qué le doy? ¿O qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuál es el ramo más frecuente de los IECA? Hipotensión, pues. Tengo que ver que el paciente tenga una buena PEA. ¿Qué más? Y si es que el paciente ya tomó IECAS, ¿le puedo dar valsartán con sacubitril? ¿Le puedo dar IECA y ARAS al paciente? Ya, pues entonces, ¿le puedo dar IECA y valsartán? ¿Ok? Puedo iniciarle un IECA o si es que el paciente ya ha estado recibiendo antes IECA, lo cambio ¿a qué? A valsartán con sacubitril. Pero antes de darle sacubitril, tengo que tener en cuenta qué cosa. ¿Qué hace el sacubitril? Ahí dice. ¿Y diga qué cosa? ¿Y qué hacía la nefrilicina? Fragmentos inactivos, me dice. Degrada a lo que es el péptido natriurético, ¿cierto? Entonces, ¿le doy o no le doy? Oye, hace una semana hemos hecho tratamiento. Ahí dice que le dé. Ahí dice que le dé. Sí. Me están olvidando de algo muy importante. ¿Qué tengo que evaluar en el paciente? ¿Qué tengo que hacerle antes de que se vaya? Aparte de la angiografía. La angiografía me sirve para ver si ya está revascularizado, ¿cierto? ¿Qué tengo que darle al paciente? ¿Qué tengo que tomarle al paciente? Para dar cualquiera de esos medicamentos que tengo que ver. Un EKG. Un eco. Cardiograma, pues, para ver cómo está la fracción de EYEC. Y se acuerdan que de acuerdo a la fracción de eyección nosotros dábamos fármacos. Ya, pues. Acuérdense que solo el único criterio para ver el IECA es ver cómo está la presión arterial, si el paciente no tiene la hipotensión. Todo lo demás depende de qué, de la ecocardiograma. Bien. ¿Y qué le doy para que descanse el corazoncito? Entonces, Petabloc también se agotó de por vida. Entonces, mi paciente, ¿con qué se va a ir?
Con betabloc, ¿qué más? Doble antiagregación, ¿qué más? Estatinas, ¿qué más? Y su tratamiento de fondo para la patología que haya podido generar, ¿qué cosa? El infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Que sea hipertensión o diabetes. ¿Ok? ¿Está muy bien? Ok. La presión. Pasa de nuevo a la parte de sin elevación, por favor. Porque acabamos de ver lo que es con elevación, ¿cierto? Y si es sin elevación, una antes. Y si es sin elevación, más fácil, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Qué le das? Aquí es terapia dual o triple, dependiendo del caso. ¿Qué le das? Aspirina y lo que doble y heparina o enoxaparina. Y al paciente que tiene este no le das enoxaparina. ¿Por qué no le doy enoxaparina a un paciente que está teniendo un infarto agudo de miocardio? ¿Sí le doy? Lo mejor es que sí se le da. ¿Qué dice la guía ahí? A ver, pónganle así, ¿no? ¿Hay algún momento que menciona enoxaparina? Sí, para Y dale con la embarazada. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice ahí? Sin elevación. Acuérdate que la enoxaparina se da principalmente en pacientes que no tienen elevación del ST. ¿Okay? Los que sí tienen elevación del ST tienes que hacer una valoración de si es que necesitas un anticoagular. Es que le han puesto el mismo, o sea, igual le ponen la están en el mismo. Claro, está como amarillo. Ok, siguiente. Pasemos a los rams, por favor. Te voy a preguntarle a Daniel una cajera en su examen seguramente. Ya, cuéntame, ¿qué rams tiene la aspirina? En la aspirina vamos a ver que tiene, por ejemplo, la arritmia cardíaca, el sangrado, por lo mismo que como se habla de las hemorragias, sangrado urogenital estructural, también la hipoproteinemia, o sea, la menor cantidad de proteína, espasmo bronquial, que es cuando el músculo de los bronquios se va a empezar a contraer, por lo tanto va a empezar a generar espasmos, la disnea grave, Estás hablando muy bajo. perdón, espasmo bronquial, y también la disnea grave y el ectodermalitis cuando como una reacción alérgica se empieza a Pero inflamar. a la dosis a la que le das, normalmente no presenta esto. Claro, eso es un error de Eso es dosis. cuando es dosis analgésica. Ujú. ¿Y cuánto es la dosis analgésica de aspirina? 500. A menos de 100 es analgésica. Sí, pues. Ya. En cuanto al copridobel, por favor, acuérdense que te puede producir púrpura, ¿okay? Más importante que la hemorragia, ¿okay? Pero no es una púrpura cualquiera, ¿qué dice ahí? Trombocitopénica, trombótica o una PTT, ¿okay? Rasugrel tiene la capacidad de generar, ¿qué cosa? Anemia, ¿ok? Es lo más importante. ¿Acá están mencionados cuándo se considera Rasugrel? ¿Cómo? ¿Cuándo se considera Rasugrel? Cuando el mismo nivel de tica. ¿El qué? Tica. Le pone como cualquiera de los dos, el tica o el brazo. Mi segunda opción, ¿cierto? Ya, bueno, en el ticagrelor podemos hablar de hiperuricemia y gota. Gota es cuando en las articulaciones del pie se empiezan a inflamar y esto es por una acumulación de ácido araquidónico. También podemos hablar acerca de lo que es el bloqueo ventricular, la apnea del sueño, que es cuando una persona está durmiendo, pero hay una excesiva relajación de lo que puede hacer su lengua y por lo tanto la lengua empieza a obstruir la vía respiratoria y mientras la persona está durmiendo se va a empezar a despertar porque se está quedando sin aire. Eso sería la apnea del sueño. También tenemos lo que vendría a ser hemorragia gastrointestinal, prurito y aumento de la creatinina cerebral. Solo leemos los RAMS, ¿no? Sí.
Luego el cargador va a tener hematoma, hemorragia, como vemos la mayoría tienen RAM, hemorragia, disnea al esfuerzo y disminución del hematocrito y la hemoglobina. Luego, respecto a los anticoagulantes, podemos decir que tenemos a la heparina, sodicana fraccionada, que nos va a dar hemorragias en la piel, mucosas, heridas, tractos. ¿Cuál es el RAM más frecuente de todos los anticoagulantes? Sangrado, ¿cierto? Okay. ¿Y cuál es el RAM más importante asociado a heparina? La trombocitopenia inducida por heparina, ¿cierto? ¿Ok? Siguiente. Neoplasia, podemos ver la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico y también desarrollo de anticuerpos. En el alteplasia, hemorragia intracerebral, hipotensión. En el reteplasia, hemorragias, hipotensión, arritmias y shock cardiogénico. Luego, pasando a los estabilizadores de placa, podemos mencionar a las estatinas. Tenemos la atorvastatina, que uno de sus ramas es la hepatotoxicidad. ¿Cuál es el RAM más frecuente de las estatinas? ¿Alguien sabe? ¿Cuál? La rhabdomyolysis. ¿Y qué es eso? Cuando se rompen las fibras musculares mucho más rápido. Claro. Bueno, también podemos ver los espasmos musculares y las atralgias. Sí, dentro de los RAM menos, entre los menos comunes, pero sí estaba. Sí, esta sí se está ¿Segura? ¿Quieres que lo revise? Sí, Porque siquiera existen las bueno, en la prueba faringitis es la gripe, pero nada. ¿Por qué le valería la nariz y la sí, faringitis? pero ahí salí en la faringitis. ¿Segura? Rosuvastatina, puede usar eventos mellitus, la mialgia, prurito, exantema y también urticaria. La rosuvastatina genera diabetes. Decía personas que tipo tenían la No, glucosa pero una cosa es que tú me digas hiperglicemia y otra cosa es que me digas que genera diabetes. bueno, sería como diabetes mellitus, pero claro, sería hiperglucemia, ¿no? Que la hiperglucemia, cuando una persona ya tiene bastante glucosa, tomar rosuvastatina podría generarle al final desarrollar una diabetes. Consta que no es para buscar esos dos medicamentos. Sí. Luego sería la dieta, tenemos el enalapril, lesión renal aguda, o también conocida como el IRA, el angioedema, la hiperpotasemia, la erupción Los cutánea. ciegos te generan lesión renal aguda. Solo hay uno que te genera lesión aguda. ¿Quién es el único que te genera daño renal? El enalapril. Los demás no, ¿no? Los demás son neuroprotectores. Eso pasa cuando mandan tarde sus dispositivos. Se lo enviamos el lunes, pero creo que no era su correo. Sí. ¿Se lo envió? Pero ya. Y los sartanes también todos generan lesión renal aguda. Los angioedemas sí que no pasa. El angioedema se presenta tanto en los YECA como en los vertebrales receptores de angiotensina, pero los no sé. Siguiente. Ok, toda la parte de RAMS lo vamos a revisar conmigo, ¿verdad? Y lo vamos a mandar a las diapositivas corregidas con compañeros. A ver, cuéntame, ¿cuál es la solución? Bueno, ahora
ahora en Apliquemos Recreativo tenemos el caso clínico de al inicio. Marcos, un hombre de 65 años, acude a la sala de emergencias con dolor de pecho y dificultad para respirar. Tiene antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia. Después de una evaluación inicial se ha diagnosticado un síndrome coronario agudo con un ST elevado. El médico de urgencias considera iniciar un tratamiento anticoagulante para prevenir la formación de coágulos sanguíneos y reducir el riesgo de eventos trombóticos. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo cardiovasculares que presenta Marcos? Ya bueno, en este caso sería la hipertensión arterial y la dislipidemia. ¿Qué síntomas ¿La edad no tiene específicos? nada que ver como factor de riesgo cardiovascular? Sí, también. ¿Qué más? Estar tomando anticoagulantes. Ah, no dice que está tomando anticoagulantes. O sea, y de frente el paciente tiene un ST elevado y de frente le ponen anticoagulantes para que salga más trombos. ¿Qué le falta a tu caso clínico para ver cómo lo manejamos? El tiempo, ¿cierto? Imaginemos que han pasado 8 horas. ¿Qué hacemos con el paciente? Ok, entonces ya no hacemos trombolísis. Ok, ¿qué le damos al paciente entonces? Ya, le damos alteplase, ¿qué más? Aspirina y clopidogrel, nada más. También nitroglicerina y Ya, ¿y el oxígeno no le pones? Entonces, Bueno, ¿qué síntomas específicos está experimentando Marcos en relación con su dolor de pecho y dificultando la respirar? ¿cuándo es su examen parcial? El próximo sábado. Ya, el día lunes o martes voy a subir un video y le voy a pasar el link. ¿Quién es delegado o delegada? ¿Tú? Les voy a subir un video resumen de cómo se maneja la insuficiencia cardíaca y cómo se maneja el Zika, ¿verdad? Por favor, vamos a terminar este celular, los sectores se van para comenzar el programa. Todos han rellenado la encuesta, ¿no?